A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Una madrugada invernal en París, en plena calle, se escuchó el grito de una mujer tendida en el suelo. Estaba dando a luz. Entonces nació una niña bajo la luz de un farol y sobre la capa de un gendarme, que por suerte estaba cerca del lugar. El padre de la niña era un acróbata y la madre era una mujer alcoholizada que cantaba en cafetuchos y que al poco tiempo la abandonó. La niña entonces fue criada por su abuela materna, una mujer que tenía el extravagante oficio de domadora de pulgas, pero las que no se podían domesticar eran las monedas, siempre escasas, y por eso, a cambio de madre que la protegiera, aquella niña tuvo una pobreza que no la quería abandonar. La niña se llamaba Edith Piaf y se dedicaba a cantar en las calles con su hermanita menor, mientras hacían maromas e intentaban recoger alguna moneda para calmar el hambre. Las niñas dormían en bodegas, en la calle, en cualquier parte, y un día la hermanita menor le dijo a Edith: prométeme que cuando seamos ricas compraremos una hornilla para poder tomar sopa caliente. Después vino una vida de promiscuidad y droga, y un día, cantando en la calle, un adinerado empresario la descubrió y le salvó la vida por un momento. El hombre la llevó a los grandes escenarios y en poco tiempo, Edith Piaf se convirtió en la gran estrella de la canción francesa y europea. Poco después, su protector murió asesinado y Edith Piaf enfrentó nuevos dramas. Su vida fue entonces una sucesión de vicisitudes que tocaron su fin un día como hoy, 11 de octubre de 1963. Desde entonces, la música extraña la voz de Piaf, el pequeño gorrión, como era llamada la gran cantante, que en su garganta tenía todos los trinos, los dolores y los amores del ser humano. Las principales noticias del día. Titulares. El caso Fernando Villavicencio con diligencias aún pendientes. En la Corte Nacional se determina la caducidad del caso Druff y se ratifica el sobreseimiento. Según el gerente del Metro de Quito, su fecha de funcionamiento se mantiene inalterable. En el segmento de opinión, la crisis fiscal ecuatoriana. En política internacional, el paraíso de los ciegos. Los editoriales serán de Talía Flores, el magnicidio de Villavicencio y la revancha de Daniel Noboa. Noticias del día. El caso Fernando Villavicencio con diligencias aún pendientes. Aunque la Fiscalía anunció que la instrucción fiscal en la investigación por el asesinato del ex candidato a la presidencia Fernando Villavicencio concluyó, aún hay diligencias importantes que se deben cumplir en los próximos días. Por ejemplo, entre el jueves 12 y el viernes 13 de octubre del 2023 están convocados a rendir versión el ministro del Interior Juan Zapata, Fausto Salinas, que se desempeñaba como comandante general de la policía cuando ocurrió el crimen, y César Gonzaga, cercano a Villavicencio. También está pendiente la apertura para el análisis y materialización de los teléfonos celulares de varias personas allegadas al ex asambleísta, como el periodista Cristian Zurita, que lo reemplazó en la candidatura presidencial, o Carlos Figueroa, que era su amigo. En un comunicado, la Fiscalía anunció que la mañana y tarde del 8 de octubre receptó el testimonio anticipado de un testigo de los hechos, el que bajo juramento habría relatado los preparativos y montos ofrecidos por los autores intelectuales del asesinato del político. También habría señalado a quienes dieron la orden para cometer el crimen, por lo que la entidad informó que con esa información iniciará la investigación para determinar a los autores intelectuales del delito. Luego del remesón que se produjo el sábado pasado con la remoción de parte de la cúpula policial por parte de Guillermo Lasso, tras el asesinato de varios de los implicados en el crimen de Villavicencio, el ministro Zapata se reunió con los nuevos encargados de la institución. Según Zapata, en este encuentro se trazaron nuevas estrategias para combatir la inseguridad que golpea al país. Además, están estableciendo las nuevas designaciones de acuerdo a la antigüedad y necesidad institucional, informó el funcionario. La Corte Nacional determina la caducidad del caso Druff y ratifica sobreseimiento.
El 19 de junio de 2023, el juez Luis Rivera sobreseyó a los 18 procesados por peculado en el caso Druff. Según la normativa ecuatoriana, las partes procesales podían apelar esa decisión, pero la Corte Nacional tenía solo 60 días para resolver ese recurso. La Fiscalía, en efecto, presentó la apelación. Sin embargo, para la defensa de los procesados, la resolución excedió el tiempo, ya que desde el día del fallo hasta la audiencia de apelación, que se debía instalar el 10 de octubre de 2023, ya habían transcurrido más de 85 días. El Ministerio Público, a través de la fiscal Diana Salazar, se opuso a esta caducidad. Según el argumento de la funcionaria, estos plazos no corren cuando se trata de la fundamentación de recursos. Por esta razón, antes de la instalación, un tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia debía pronunciarse sobre la supuesta caducidad del caso con un voto de mayoría. El tribunal resolvió que el proceso caducó, por lo que dejaron en firme el auto de sobreseimiento a favor de los 18 procesados, entre los cuales están los exministros de Defensa Wellington Sandoval y Javier Ponce. Además, conocida la decisión sobre la caducidad, a través de su cuenta de X, la Fiscalía mostró su descontento con este fallo y anunció que presentará una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Ese será el último recurso antes de que la causa se cierre definitivamente. Según el gerente del Metro de Quito, su fecha de funcionamiento se mantiene inalterable. Faltan menos de 2 meses para que el Metro de Quito inicie su operación comercial, tras una década marcada por retrasos y por problemas técnicos y administrativos. Durante los primeros días al frente del municipio, el alcalde Pavel Muñoz dijo que el metro sería una de las prioridades de su administración. En una de sus primeras declaraciones anunció la paralización de una caótica operación y dijo que la fecha en que empezaría a funcionar sería el 1 de diciembre del 2023. El gerente del Metro de Quito, Víctor Hugo Villacrés, asegura que la fecha es inamovible. Habrá 4 métodos de pago y estarán operativas las 15 estaciones, 17 horas de funcionamiento de 0 horas 5:30 a 22 horas 30. Se dispondrá de 16 trenes, 8 en el sentido norte-sur y los otros 8 en el sentido sur-norte. La distancia entre tren y tren será de 5 minutos como máximo. Es decir, que si un usuario llega a una estación y perdió el tren, deberá esperar 5 minutos para que llegue el siguiente. Con relación al sistema de recaudo, se han realizado pruebas el código QR físico y el código QR digital y estarán perfectamente listos para que la ciudadanía pueda utilizarlos. Adicionalmente, como forma de pago está la tarjeta ciudad y la cédula de identidad. Esto significa que al 1 de diciembre se tendrá 4 métodos de pago. Se pide a la ciudadanía que abra su cuenta en la página web www.metrodequito.gov.es. Con la cuenta, los usuarios podrán gestionar sus métodos de pago. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvieron como invitados en entrevistas Nicolás Bonifaz, presidenta del Consejo de Participación y Control Social, para hablar sobre la situación que vive el Consejo de Participación y Control Social. El día 7 de octubre informé a la ciudadanía sobre las acciones, sobre lo que haremos en esta nueva administración, que es trabajar en conjunto con todos los consejeros. Llamé a la unidad, a dejar de lado todas estas mayorías y minorías que se ha venido escuchando. Así que también asumo esta presidencia conforme lo dice la ley, sus artículos 40 y 41 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo que estamos viviendo a la interna del Consejo, bueno, aquí principalmente necesitamos tener toda la información, saber qué es lo que está pasando, porque como usted bien lo dijo, una de las atribuciones, más no la única, es designar estas autoridades de control. Y como lo dije, el presidente ha venido actuando de una manera unilateral y no tenemos la información, no sabemos qué es lo que está pasando con el concurso del Tribunal Contencioso Electoral, Defensor del Pueblo, COPISA, todos estos concursos que nosotros incluso ya enviamos la convocatoria para que la ciudadanía se inscriba y sea parte de estas comisiones ciudadanas de selección. Así que esa será una de las primeras acciones, también recibir un informe de todas las áreas agregadoras de valor
ya que, como lo dije, no contamos con la información suficiente y pues en esta nueva administración todos los consejeros tenemos que estar al tanto, no solo en la designación de autoridades en los concursos, pero también qué es lo que está pasando en cuanto a cómo hemos promovido la participación ciudadana, las veedurías, las escuelas de formación ciudadana, todas estas competencias que tenemos como Consejo de Participación. Entonces, transparencia será una de sus claves para, como presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Nicole. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con concursos que están ya en marcha, que están muy avanzados, como el de Contralor General del Estado? Sí, bueno, tenemos que tener en cuenta lo que nos dice también la ley en el artículo 86, numeral 4 de la Constitución, que nos obliga a nosotros como servidores públicos a cumplir todas estas resoluciones, sentencias constitucionales. Y en este caso tenemos una sentencia de un juez, una acción de protección, perdón, con medidas cautelar que suspende este concurso. La audiencia será el próximo 20 de octubre, así que tenemos que esperar a ver cuál es la decisión de este juez, pero por el momento seguir con los otros concursos. De igual manera, hemos convocado a la Comisión Ciudadana de Selección para que nos digan cómo han avanzado en cuanto a las fases de admisibilidad, de méritos, de oposición, pero al estar suspendido este concurso tampoco podemos recibirlo. Pero al momento de que se vuelva a poner en marcha este concurso, lo recibiremos. Bien, respecto a, bueno, lo que tiene por delante las tareas del Consejo de Participación Ciudadana, nos menciona, para continuar con los concursos, los que se pueden continuar, porque claro, hay medidas cautelares que los están frenando momentáneamente, pero bueno, ¿qué hacer con el Consejo de Participación Ciudadana, con quizás las nuevas mayorías o minorías que se armen, ahora que ingresa también un nuevo miembro como es Juan Esteban Guarderas? Cuéntanos un poco cómo ve la configuración del Consejo también de cara a las tareas que tienen por delante. Sí, como lo dije el día viernes, yo llamé a una unidad. Aquí todos tenemos que trabajar en conjunto. Recordemos, somos un pleno, un cuerpo colegiado de 7 consejeros y consejeras. Aquí ya no puede existir esto de minorías o mayorías. Aquí nosotros debemos unirnos, sacar la institución adelante, recuperar la institucionalidad, que ese ha sido uno de los objetivos, no solo míos, sino de todos los consejeros. Fue una de nuestras incluso promesas de campaña. Así que debemos dejar de lado todas estas como digo, estas rencillas, estos criterios personales, todo esto porque tenemos que trabajar por la ciudadanía. Nosotros estamos aquí por todos los ecuatorianos y ecuatorianas que votaron por nosotros, así que no caben aquí nada temas personales, así que tenemos que avanzar y como lo dije, vamos a avanzar juntos, vamos a llegar a acuerdos, consensos. Será difícil porque como en todo cuerpo colegiado es difícil, pero creo que ya el Consejo, la institución no aguanta más con esto. Así que esto es algo que le debemos a la ciudadanía, le debemos al país y más que nada en la designación de concursos de tener ya autoridades probas dignas al frente de estas instituciones. También en Radio Sucesos, Gabriel Ventasgal, analista experto en Medio Oriente, para hablar sobre Israel bajo ataque. Escuchemos lo que dijo. Sí, lo que dice es correcto. Lo cierto es que es medio complicado saber desde el punto de vista técnico qué fue lo que falló para que este ataque se produjese. Porque deben haber razones técnicas o intervenciones, por ejemplo, de países extranjeros como Irán. Pero debido a que la población en este momento no está interesada en investigar quién tuvo la culpa, o sea, lo que dicen acá es cuando se dispara, no se investiga. Entonces ahora están preocupados por eso, pero evidentemente hubo razones que son subjetivas y de concepción. Por ejemplo, si tú estás convencido que eres un ejército mucho más fuerte que tu enemigo, supones que él no va a atacar, porque ¿quién va a atacar a alguien que es más fuerte? Esa lógica con el Hamás no funcionó. Ahí tienes un ejemplo de concepciones cerradas que explican por qué un día sábado de la mañana no había una cantidad considerable de guardias de seguridad apostados en la alambrada de seguridad. Bien, ahora, claro, no se pregunta, sino se reacciona. Y la reacción que está teniendo Israel, muchos dicen, puede marcar un antes y un después en las correlaciones de fuerzas del Medio Oriente y en la situación política, humana y social del Medio Oriente.
Sí, va a ser una respuesta especialmente dura, porque cuando el ejército entra en la frontera y ve bebés decapitados, entonces no hay forma de explicarle a un ejército que no tiene que destruir al Hamas dentro de la Franja de Gaza. El problema es que el Hamas utiliza a los propios palestinos de la Franja de Gaza también como escudos humanos, y también se preocupa por rodearse de estos civiles que al fin y al cabo están en el medio, porque parte de ellos, y no te sabría decir exactamente qué porcentaje, no apoya al Hamas, sino que es rehén del Hamas también. Y eso han sido muy claros los entendidos en hacer una separación de que el enfrentamiento o el conflicto no es con el pueblo palestino, es con el grupo Hamas, que además controla la parte de la ciudad de Gaza, no controla Cisjordania, es decir, ni en la propia Palestina hay un solo gobierno, digamos, monolíticamente férreo, unido, con una sola concepción política de cómo se deben resolver los problemas. Exactamente, tú tienes en Cisjordania un gobierno de no radicales, que no significa que no sean laicos, porque no son laicos. De hecho, en Medio Oriente ser laico es medio un elemento raro. Tenemos un gobierno en Cisjordania que son no radicales y tienes un gobierno en la Franja de Gaza que son totalmente radicales. Y entre ellos se odian, y entre ellos compiten por el poder, y esa es una de las razones que justifican por qué Hamas hizo lo que hizo, porque necesita ganar el apoyo de la calle palestina frente a los que consideran moderados y corruptos, que son los de la autoridad palestina, esos que gobiernan Cisjordania. Ahora, el tema es que yo te digo como periodista, es medio complicado saber cuánta gente exactamente apoya o no apoya al Hamas, porque imagínate que tú entrevistas a alguien del Hamas, palestino en la Franja de Gaza, y cuando le preguntas algo, se gira y se mira a ver quién lo está vigilando. Entonces adapta muchas veces su mensaje a lo que espera que debe decir y no a lo que realmente él piensa muchas veces. Yo quiero preguntarle, bueno, el ejército israelí ha intensificado sus bombardeos sobre la Franja de Gaza. ¿Qué podemos esperar de esta guerra? ¿Qué es lo que usted cree que debería o podría pasar en las próximas horas? Lo que ocurre es que Israel en este momento está atacando por aire solamente. Posiciones del Hamas. Más o menos calculen 1.500 edificios, campos de entrenamiento, lugares donde se suponen que están los cohetes que disparan para aquí. Ataca desde el aire, pero a la vez enroló 360.000 reservistas. Eso significa que van a entrar por tierra, y cuando tú entras por tierra adentro de la Franja de Gaza tienes que ir casa por casa buscando a los terroristas escondidos que seguramente van a tener a alguno de los 130 israelíes que tienen como rehenes. Todo esto hace que cuando entren por tierra las tropas israelíes, significa que esto se va a convertir en un escenario cruento y podría terminar en la destrucción de la ciudad de Gaza, como de alguna manera ha anticipado el primer ministro Netanyahu. Yo no creo que puedan destruir a Hamas, porque Hamas es una idea, no es una organización. Entonces es complicado, porque imagínate que tú derrocas al Hamas. Le entregas que el poder a la autoridad palestina, que es completamente débil y corrupta. ¿A quién le entregas el poder? ¿Te quedas tú como gobernante? Y ahí ocupas la Franja de Gaza, que Israel en este momento no ocupa la Franja de Gaza. Entonces es problemático. Lo que seguramente va a hacer Israel va a ser debilitar mucho al Hamas y pegarle un golpe fuerte, porque ¿sabes lo que pasa, queridos? Que el Hamas logró una victoria psicológica con este ataque, muy fuerte. Y para poder amedrentar al enemigo, Israel tiene que hacer algo psicológico que sea tan fuerte que el otro tenga miedo. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar nuevamente con nosotros. Creo que hoy es conveniente nuevamente hacer un comentario sobre un tema muy importante en la economía ecuatoriana, la crisis fiscal. La crisis fiscal. Hay una nueva estimación que ha hecho del presupuesto general del Estado por parte del Ministerio de Finanzas, en la que estiman que el déficit fiscal en esa
documento que es el más importante de las finanzas públicas, el presupuesto general del Estado, va a ser más o menos de 2.700, 2.800 millones de dólares. Al inicio de este periodo fiscal, se había estimado que el déficit en el presupuesto sería de 2.600 millones de dólares. En una actualización de cifras, el Ministerio de Finanzas cree que no va a llegar a 3.000 millones de dólares. Y naturalmente ahí nuevamente hay un error en estimación de los ingresos, como una subestimación de lo que tiene que ver con el gasto. En los 8 meses de este año, en los 8 meses, según cifras que da Finanzas y el Banco Central del Ecuador, el déficit en el presupuesto está alrededor de 2.700, 1.800 millones de dólares. De tal manera que el déficit va a ser mucho mayor de lo que estima el Ministerio de Finanzas. Y yo creo, queridos amigos, lo que hemos dicho en algunas oportunidades anteriores, que ese déficit va a ser no menos de 5.000 millones de dólares. Y esto sin considerar los efectos que pueden ser moderados del fenómeno del Niño. Y también, pues, sin considerar los efectos en este año del resultado de la consulta popular con respecto al bloque 43 del área del Yasuní en el oriente ecuatoriano, sin considerar nada de eso, ¿sí? En los 8 meses en que hay información, porque todavía no hay información de septiembre, la deuda flotante, lo que significa las cuentas por pagar, lo que el gobierno no ha pagado, no obstante que está obligado a pagar por una serie de cuentas de proveedores, etcétera, está más o menos cerca de 1.700 a 1.800 millones de dólares. Los 8 primeros meses es posible que en este momento estén más de 2.000 millones de dólares. Eso significa no gastar y decirle a los proveedores y una serie de personas que piden del presupuesto del Estado la asignación de recursos: espérate un ratito, no tengo suficiente efectivo, sencillamente te pago mañana, te pago el mes que viene. Esa es la deuda flotante y está subiendo por esta razón. Ahora, naturalmente, el punto es de que hay una insuficiencia de ingresos. Por supuesto que sí. Por ejemplo, los ingresos que tienen que ver con recaudaciones en el año van a estar alrededor de 15.000 millones de dólares. ¿Y por qué? ¿Por qué no van a aumentar como quiere el gobierno? Porque la economía no va a crecer a las tasas de crecimiento que el gobierno estimaba. En alguna oportunidad indicamos, y vuelvo a repetir yo, que habíamos indicado que en nuestro juicio la estimación del Producto Interno Bruto y el crecimiento de la economía va a estar alrededor de 1.5% anual. Y si la población crece más o menos a ese ritmo, sencillamente va a haber estancamiento de las recaudaciones tributarias. El Banco Mundial acaba de hacer unas estimaciones de crecimiento de la economía ecuatoriana y de otros países de América Latina y cree que Ecuador este año no va a crecer sino al 1.3%. Eso ratifica que hay una insuficiencia del crecimiento de la economía, insuficiencia terrible. Y naturalmente, mis amigos, eso tiene un impacto sobre las recaudaciones tributarias, aparte de la actividad económica interna. Entonces, las recaudaciones van a llegar apenas, y a lo mejor no llegan a 15.000 millones de dólares. Si usted suma lo que entra por petróleo al presupuesto, que no va a llegar a 3.000 millones, pero póngale 3.000 millones, eso significa 18.000 millones en esos dos rubros que son los más importantes en ingresos al presupuesto del Estado. Eso fundamentalmente sirve para pagar ¿qué? El gasto corriente, el gasto permanente. Y el gasto permanente este año va a ser un poco más de 20.000 millones de dólares. Este es un tema estructural de la finanza pública. Esos dos ingresos, que son los más cuantiosos para el presupuesto del Estado, no logran financiar el gasto corriente, el gasto permanente. ¿Eso qué significa? Pago de sueldos y salarios, pago de intereses a la deuda pública interna y externa, la compra de una serie de servicios, papelería, etcétera, pero también lo que se le paga a las Fuerzas Armadas en términos del subsidio, del bono, de la jubilación, igual que a la policía, igual que al Seguro Social ecuatoriano por el 40%, que es obligación del gobierno pagar, que está y sigue atrasado por más de 1.200 o 1.300 millones de dólares, según fuentes de información del Seguro Social ecuatoriano. Entonces, esos gastos
y otros más que son corrientes, como papelería, etcétera, son como 20.000 millones aproximadamente este año, no los 8 meses, sino los 12 meses de este año. Y eso no alcanza para financiar, pues, que sea financiado, perdóneme, por los ingresos más importantes. Entonces eso significa que el gobierno tiene que tomar de otros ingresos no tributarios, no petroleros, de la exportación, para poder financiar el gasto corriente o el gasto permanente. Y luego, ¿qué queda? ¿Qué queda para inversión pública? Prácticamente no queda nada. Y por eso es que se ha visto que en estos últimos periodos del gobierno anterior como de este gobierno, la inversión pública se ha desplomado por falta de recursos. Y naturalmente necesita más recursos. ¿Por qué? Porque se necesita ampliar las carreteras, reconstruir carreteras, caminos vecinales. Se necesita la inversión pública. Pero tal como está la cosa, que es un fenómeno estructural que tiene que ser resuelto ya no por este gobierno, porque ya no le queda tiempo, pues el nuevo gobierno tiene que hacer una reforma tributaria integral. Y aquí permítame decirle que el SRI ha dictado unas resoluciones con respecto a lo que es recaudación tributaria, procedimientos aquí, procedimientos allá, una información cruzada de una serie de instituciones bancarias, no bancarias, etcétera, para poder ir cerrando el paso a la evasión tributaria. A mí me parece bien, hay que seguir apoyando el esfuerzo de este gobierno como del gobierno que se viene para cerrar la brecha de elevación tributaria, que son varios miles de millones de dólares. Pero amigos, hay un problema estructural. No se puede seguir dependiendo de las fuentes tradicionales de financiamiento porque se ve que no hay. No se puede, por ejemplo, reducir el gasto corriente, el gasto público. Ya se está reduciendo en inversión pública, pero no se puede reducir, por ejemplo, el número de hospitales, no se puede reducir el número de maestros en las escuelas, o de médicos, o de enfermeras en los hospitales públicos del Ministerio de Salud, o sencillamente del Seguro Social Ecuatoriano. No se puede. Lo que hay que mejorar es la eficiencia del sector educación, la eficiencia del sector salud. ¿A los fines de qué? De que puede hacer mucho más cosas, mucho más servicios de calidad que no existe actualmente, ¿para qué? Para la población ecuatoriana. Y que de esa manera lo que da el gobierno pueda alcanzar suficientemente para satisfacción de todos esos sectores sociales ecuatorianos. También el 40% que se paga al Seguro Social Ecuatoriano para la jubilación, también, señores, eso no se puede eliminar bajo ninguna circunstancia. Se está atrasando el gobierno, esa es una cosa, es lamentable y es censurable los atrasos, pero por falta de recursos. Pero sencillamente hay cosas que no se pueden reducir. Por ejemplo, el número de policías. Hoy por hoy se está incrementando el número de policías en el país. Sí, definitivamente sí. ¿Por qué? Porque necesitamos más seguridad. Y eso implica más sueldo, eso implica más uniforme, más comida, etcétera. Entonces hay ese tema de la estructura del gasto corriente, hay que también verlo cómo se mejora. ¿Para qué? Para evitar que esto siga creciendo y en un momento dado no haya recursos como actualmente está, pero en forma más intensa para financiar el gasto corriente, sueldos y salarios, etcétera. Se necesita una reforma tributaria integral, y se necesita, mis amigos, aunque no se crea conveniente, pero yo sí creo y voy a insistir, hay que eliminar esa irracionalidad de la política del subsidio de los combustibles. Hay que aumentar el precio del gas, hay que aumentar el precio de la gasolina, del diésel, hay que aumentarle, mis amigos, no solamente por los ingresos que eso da el gobierno nacional, sino porque es una irracionalidad ese subsidio. Hay que, con esos recursos del subsidio, una vez eliminado, hay que alimentar a los sectores sociales del país, e ir corrigiendo lenta y gradualmente estos problemas estructurales que tiene la finanza pública. Amigos y amigas, gracias por estar con nosotros, pero hay un problema serio de crisis fiscal que va a ser heredada por el gobierno que se viene. Y el presidente Guillermo Lasso Mendoza no es que recibió una hacienda pública saneada, naturalmente que recibió también con un déficit fiscal sencillamente manejable, pero alto. Y va a entregar el poder con un déficit fiscal un poco menor del que recibió. Pero amigos, se necesita una reforma integral, no cualquier reforma tributaria, reforma integral en la que esté metido unas reformas a los ingresos de los municipios y de los gastos de los municipios y de los consejos provinciales. Todo el sector público tiene que entrar a una reforma de finanzas sumamente intensa.
y eso lo tiene que hacer el nuevo gobierno. Gracias amigos y amigos por estar con nosotros. Nos veremos la próxima semana. Global Hoy con Alan Carney. El comentario de hoy, como cabría esperarse, se refiere a la situación suscitada en Israel con el ataque de Hamas a varias ciudades en el sur del país y la toma de centenares de rehenes y el asesinato de casi 900 personas por parte de la organización terrorista. El comentario se titula El paraíso de los ciegos. El 3 de octubre de 1973, Egipto y Siria lanzan un bien coordinado y planificado ataque contra Israel 7 años después de la durísima y abrumadora derrota sufrida en la Guerra de los 6 días. El ataque toma por sorpresa a los organismos de inteligencia israelíes, siempre muy valorados en sus capacidades. Este conflicto, el cuarto en la breve historia de un Estado judío en la llamada Tierra Santa, desde su fundación en 1948, será conocido como la Guerra del Yom Kippur, una fecha religiosa de gran importancia para el judaísmo, que fue seleccionada para el ataque precisamente por esa razón, pues Israel estaría enfocado en esa festividad. El cálculo árabe fue exacto, obteniendo una gran sorpresa estratégica, lo que nunca había sido factible antes. Israel se tuvo que emplear a fondo y aceptar pérdidas inéditas de personal y material para detener las ofensivas combinadas en Sinaí y el Golán que ponían en riesgo su supervivencia. A los 50 años casi exactos de tal fecha, algo que no puede verse como una coincidencia, se produce nuevamente un ataque que toma a Israel totalmente por sorpresa en otro fallo de grandes proporciones en su inteligencia. En esta oportunidad, el ataque ha estado a cargo de la agrupación terrorista palestina Hamas, que desde hace años ejerce control sobre la llamada Franja de Gaza, un enclave palestino que corre a lo largo de la costa del Mediterráneo hacia el sur de Israel, rodeada por sus lados norte y este por territorio israelí. Al sur está unida a Egipto tras la devolución del Sinaí a Egipto por Israel, luego de la firma de los acuerdos de paz entre los dos estados. Se trata de una franja de 365 kilómetros cuadrados que alberga a algo más de 2 millones de personas en una de las regiones más densamente pobladas del mundo, con 6.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Está bajo control de Hamas, una milicia islámica apoyada y financiada por Irán, desde el año 2007, luego de que en 2005 retiró sus fuerzas y su presencia en la franja. Luego de un feroz enfrentamiento interno entre palestinos y de unas elecciones no muy reconocidas, el grupo terrorista Hamas estableció su autoridad por la fuerza. Tanto Israel como Egipto cerraron sus fronteras con el enclave justamente por la naturaleza y carácter de la organización a cargo. Para Egipto, Hamas es una peligrosa organización terrorista, originalmente parte de la llamada Hermandad Musulmana, la misma que había sido instrumental en el asesinato del ilustre presidente Sadat por haber firmado los acuerdos de paz con Israel. Para este, por su lado, Hamas es una organización terrorista que plantea, en línea con su principal aliado, el régimen teocrático iraní, la desaparición de Israel y la expulsión de la población judía de lo que consideran su país que les habría sido arrebatado por la fuerza desde 1948. Niega enfáticamente el derecho de Israel a su existencia, un sin duda formidable obstáculo para cualquier espacio de negociación, constituyendo además un difícilmente superable argumento para la más dura actitud militar y política del gobierno israelí
y la radicalización del israelí promedio en el escenario político interno, lo que se ha hecho evidente con el crecimiento de los grupos políticos más radicales y con el consiguiente control del poder político de las posturas más intransigentes y extremas en el gobierno y el parlamento israelí. Para Israel y para buena parte del mundo, Hamas es una organización terrorista auspiciada y armada por un Estado terrorista que ha pretendido legitimar el uso del terror bajo argumentos de religión, algo perfectamente coherente con un régimen teocrático cuya legislación está basada en un texto religioso del siglo VI y las variadas y antojadizas interpretaciones que al respecto han hecho sus exégetas. Cuando la ley se convierte en lo que algún clérigo pone en boca de Dios, obviamente desaparecen otras instancias al ser transmutada en palabra divina. Los partidos que hoy controlan a Israel son agrupaciones fundamentalistas religiosas y supremacistas unidas al Likud, el partido de Netanyahu, un partido de extrema derecha fundado por Menahem Begin, líder del grupo terrorista israelí Irgun, autor de una multitud de atentados mortales contra las fuerzas británicas presentes en Palestina, amparadas en el mandato que la Sociedad de Naciones había otorgado a Gran Bretaña luego de la Primera Guerra Mundial sobre esta. El atentado más importante, que en su época habrá sido equivalente al de las Torres Gemelas, se dio contra el Hotel Rey David en Jerusalén en julio de 1946, en parte del cual las principales oficinas de las autoridades civiles y militares británicas del mandato operaban. El ataque provocó casi un centenar de víctimas con un enorme impacto de imagen a nivel mundial. Resulta entonces que hoy por hoy grupos de fundamentalistas religiosos y racistas son claves para la existencia del gobierno de Netanyahu por ser quienes le dan la mayoría en el Knesset. Sin ellos, la posición del primer ministro no es sostenible. Esta idea que lamentablemente es la dominante en los dos lados de la ecuación, cualquier intento de acuerdo, de una sincera búsqueda de la paz, es una pésima opción. De ninguna manera debe sorprender que el ataque de Hamas se produzca justo en el momento en que las conversaciones para un acercamiento entre Israel y Arabia Saudita habían avanzado significativamente hacia el objetivo de establecer entre los dos países relaciones diplomáticas y formales. Para Irán y sus satélites regionales, Hamas, Hezbollah y la Yihad Islámica, tal escenario es, desde su perspectiva teocrática, una herejía atroz. La ferocidad e intencionalidad del ataque de Hamas revela claramente sus objetivos y sus esperanzas. Una retaliación igualmente feroz desde Israel que provoque una reacción de solidaridad con el pueblo palestino en el mundo árabe. La captura de centenares de rehenes israelíes está diseñada para que la presión desde el interior de Israel fuerce la mano del gobierno en la intensidad de sus acciones en contra de Hamas. Y con un Israel gobernado por su lado por los extremistas y fundamentalistas ultraortodoxos y sionistas, la apuesta de Hamas y de quien teje la tela de araña del terror en la región, Irán, tiene muy buenas posibilidades de lograr su objetivo. Y Netanyahu no demoró un minuto en dejar claro cuáles serían prioridades, y la palabra venganza apareció en el primer lugar de su lista. Muchas gracias. Editorial. El magnicidio de Villavicencio y la revancha de Daniel Noboa. Talía Flores, primicias.
Un comunicado de la Fiscalía General del Estado la noche del domingo en su cuenta de X, antes Twitter, informando que en testimonio bajo juramento un testigo inesperado había narrado los preparativos y montos ofrecidos por los autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio y que también mencionó a quienes habrían dado la orden del crimen, conmovió a los ecuatorianos convencido de que todos los involucrados en el magnicidio habían sido asesinados el fin de semana. Apenas 2 días atrás el país había sido sacudido con la noticia de que los 6 detenidos que estaban en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil y otro en la cárcel del Inca en Quito, vinculados con el horrendo delito, habían sido asesinados, lo que llevó a concluir que el crimen quedaría impune. Las muertes sobrecogieron a la sociedad, que sintió que su advertencia de que los van a matar para que no hablen, hecha cuando los capturaron, había mutado en profecía autocumplida, a la vez que confirmaban las instituciones fundamentales que han sido infiltradas y contaminadas por el crimen organizado. Fueron horas de consternación porque también se supo que la orden de trasladar a los sicarios para ponerlos a buen recaudo no fue acatada, lo que ratificaba que el sistema penitenciario seguía fuera de control. Estos sucesos imprevistos, así como la destitución del jefe de la policía y del responsable de la prisión como sanción y escarmiento, a solo 5 días de ir a las urnas, parecen haber hecho olvidar que el pronunciamiento de los ecuatorianos el domingo 15 de octubre será histórico, frente a lo cual no se puede dejar de señalar lo que está en juego en estas elecciones. Resulta imprescindible, por ejemplo, hablar de la coincidencia excepcional que significa para el país tener como protagonistas de la segunda vuelta electoral a los representantes de las mismas fuerzas políticas que se midieron en las urnas el 26 de noviembre de 2006. Y recordar que esa ocasión Rafael Correa, que provenía de la academia, debutaba en la política por el movimiento Alianza País y se enfrentaba al acaudalado empresario bananero Álvaro Noboa Pontón, muy conocido en Ecuador. Ante esa realidad, los estrategas del socialismo del siglo XXI plantearon la elección como una lucha entre lo nuevo, que decían que representaba Correa, y lo tradicional, el empresario Álvaro Noboa. 17 años después, siguiendo esas mismas líneas y como una paradoja política, es Daniel Noboa Asín, hijo del empresario bananero, quien representa lo nuevo, mientras que Luisa González, de la Revolución Ciudadana, que compartió el poder con Rafael Correa en diversos cargos durante 10 años, ahora simboliza el pasado. Un pasado que interpela a la candidata porque fueron años durante los cuales se conculcaron las libertades, los luchadores sociales fueron perseguidos, directivos y periodistas procesados y sentenciados, algunos medios de comunicación cerrados, pero nunca se escuchó a González defenderlos. Tampoco se recuerda que la candidata de la Revolución Ciudadana haya condenado la persecución al movimiento sindical, que al no poder cooptarlo, lo dividieron, ni cuando su mentor llamó ponchos dorados a los indígenas, a cuya dirigencia fragmentó, convirtiendo a los dóciles en burócratas y persiguiendo a los insumisos. Luisa González jamás dijo nada sobre las megaobras con sobreprecios descomunales que se ejecutaron durante el correísmo, lo que haría suponer que, en un eventual gobierno suyo, tampoco propiciaría la recuperación de las colosales cifras que la corrupción se llevó de los ecuatorianos, y eso resulta inadmisible. El drama de la violencia que vive hoy Ecuador es producto, entre otros motivos, de decisiones absurdas como imponer la ciudadanía universal, que abrió las puertas del país a todo tipo de gente, en especial a las mafias. Pero esa medida no ha merecido siquiera un mea culpa de la candidata que participó en ese gobierno, el mismo que al no renovar el contrato de la base de Manta, dejó al Pacífico sin vigilancia. Y para rematar impuso la llamada tabla de consumo de drogas, que es el germen del microtráfico. A los ecuatorianos nos han contado lo que es el socialismo del siglo XXI, pero también lo hemos vivido y sufrido. Que la candidata haya sido entrenada para esquivar sus opiniones sobre política exterior no significa que el país haya olvidado lo que ella piensa de Venezuela y de su gobierno, ni de su adhesión al Grupo de Puebla, cómplice silente de la persecución del dictador Daniel Ortega al pueblo nicaragüense. Al ser la primera mujer finalista a la segunda vuelta electoral,
el nombre de Luisa González tendría que despertar algo de ilusión en un país como Ecuador, pero al haber sido funcionaria del correísmo en varios y diversos altos puestos, su carga negativa es demasiado pesada y visible ante la gente. De Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional, que apenas tiene 2 años de experiencia pública, al haber sido asambleísta, todo está por ser descubierto si gana las elecciones. En instantes como los de ahora, cuando los nombres detrás del magnicidio de Fernando Villavicencio estarían por ser revelados por la Fiscalía, resulta oportuno recordar los valores que propiciaba desde el periodismo y como asambleísta, y seguir sus advertencias para evitar que el país regrese al autoritarismo, la persecución, el nepotismo y la corrupción. En la elección de este domingo 15 de octubre de 2023 se enfrentan Luisa González, del socialismo del siglo XXI, y Daniel Noboa, de Alianza Democrática Nacional, quien además busca la revancha por una contienda política excepcional ocurrida 17 años atrás. Talia Flores, Primicias. Noticias internacionales. Día Mundial de la Salud Mental, un derecho humano cada vez más difícil de obtener. La guerra en Ucrania afecta o afectará a la salud mental de casi 10 millones de ucranianos. Así lo dicen las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, que en el Día Mundial de la Salud Mental habla de las secuelas que la invasión rusa dejó en la vida de muchos ucranianos, empezando por los soldados. Muchos encuentran consuelo en un centro de hipoterapia a las afueras de Leópolis. Вони на постійній основі починають ходити, тому що їм з конями легше спілкуватися зараз, ніж з людьми. Попавши в середовище спокійне, хтось після контузії, хтось після травм, спілкування з конем, їм контакт набагато ближче, ніж з людьми. Stefan Zuravich quedó confinado a una silla de ruedas tras resultar herido por la explosión de una mina cerca de Donetsk. La hipoterapia le ayuda a sobrellevarlo. Тому що, не знаю, багато хто говорив, що коні допомагають при таких травмах, як в мене, тобто в мене спинальна травма. Попробуємо, тому що воно допомагає розслабитись, тому що в мене є болі. І насправді, знаходжусь тут, відволікає багато, дуже відволікає. Pero los traumas de la guerra afectan a toda la sociedad, no solo a los soldados, y no todo el mundo sabe cómo procesarlos. Estos niños desplazados reciben terapia artística con excelentes resultados. Це неймовірне те, що відбувається з дітьми, тому що, як сказала одна мама після роботи в лікарні з її дитиною, вона сказала, от ви для нас ті самі капельниці, тільки капельниці для душі. Según la OMS, 1 de cada 8 personas sufre trastornos mentales que pueden afectar gravemente a su calidad de vida. Naciones Unidas recuerda a Israel que el cerco completo de Gaza está prohibido. Un paisaje apocalíptico se extiende por el barrio de Rimal, en la ciudad de Gaza, tras una de las peores noches de bombardeos israelíes que se recuerdan. Durante la noche, Israel ha atacado más de 200 objetivos en la franja en respuesta al brutal ataque masivo de Hamas que dejó cientos de muertos en Israel durante el fin de semana. También ha impuesto un cerco completo a Gaza, que Naciones Unidas se ha apresurado a denunciar. El derecho internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos deben respetarse, ha dicho. Más de 2 millones de personas viven en la franja. الشيء اللي صار ما ممكن وصفه بالكلام ولا ممكن الحديث عنه إشي يعني مرعب وإشي مخيف والناس اتبهدلت بيوتها ضاعت ويعني وتعبها ضاع الناس وفي ناس يا عم كتير استشهدت في قلب بيوتها ما بتعرفش هذا مش بيت ولا بيتين ولا 10 ولا 20 كذا بيت يعني. Según las autoridades palestinas, hay ya casi 800 muertos en la franja y miles han resultado heridos desde que Israel comenzó a bombardear el sábado residencias e infraestructuras supuestamente relacionadas con Hamas. La OMS ha pedido la apertura de un corredor humanitario. Egipto cerró su frontera el lunes tras advertir que no permitiría una afluencia masiva de refugiados. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida,
Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud,
cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.